Por favor, vayan poniéndose en sus sitios. Que no sé, pues quita el tríptico, quita los trípticos. Ya está, no se quitan. Así. Me gustaría pedir un favor para que luego quede todo más bonito. No dejemos sillas vacías y vamos a pasarnos todos juntos. ¿Os parece? ¿O hay todavía personas fuera? Bueno, nos esperamos 5 minutos y ya continuamos. Pili, mi compañera Pili, ¿por dónde anda? Sube para arriba, corazón. Los móviles también, ponerlos en silencio. ¿Tú lo tienes ahí? Siéntate tú. Bon dia a tots. Chica, me ha salido el bon dia, ahora lo digo, sigo. Soy Pili, o Pilar Bayarri, como queráis. Soy la presidenta de la Asociación de Fibromialgia del Baix Maestrat, de la zona norte de la Comunidad Valenciana. Y estoy aquí, bueno, pertenecemos también a FEDAFI, estoy aquí para presentar a nuestro siguiente ponente, que es la señora Mónica Aguado, abogada del CERMI, y nos hablará de la incapacidad en la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Muchas gracias, Pili. Exacto. Así sí. Bueno, se va a levantar, va a tener que pasar ahí abajo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Mónica, gracias, Luis Bañó, por vuestro apoyo y vuestra colaboración y por teneros a nuestro lado en este proyecto que para nosotros como federación es el primero y bueno, lo hemos hecho lo mejor posible, pero con vuestro apoyo todo saldrá bien. Es el hacerlo, ¿vale? Pues bueno, Mónica. Bueno, buenos días a todas y algún todo, porque veo que aquí somos muchas. Agradecer, por supuesto, a FEDAFI la amable invitación y el contar con el CERMI para este tipo de jornadas. Sabéis que el CERMI siempre está al lado de todas las discapacidades y especialmente al lado de las mujeres y niñas y adolescentes con discapacidad. Bueno, sabéis que tenemos unos pequeñitos problemas técnicos con la sala, entonces estáis viendo, bueno, creo, la primera diapositiva de mi presentación en la tele. Os voy a hablar de la relación que existe entre la fibro y el síndrome de fatiga crónica y la prestación de la Seguridad Social de incapacidad permanente. Voy a intentar que sea lo menos ladrillo posible, porque ya sabéis que el jurídico es muy ladrillo. Entonces, bueno, yo creo que la presentación que hemos preparado es para todos los públicos y así luego si tenéis dudas, pues dejaremos unos minutitos para que me preguntéis, ¿vale? Entonces, me voy a levantar como si fuera una cantante y me bajo ahí con vosotras y os voy contando lo que va a ir apareciendo por pantalla. ¿Me oís? Si queréis una playlist, queréis os cante algo, lo que sea, pues me vais pidiendo, ¿eh? Podemos hacer pausas y os voy cantando.
Bueno, no sé, aquí mi compañero de control, ¿qué quieres que te diga? Pasa, siguiente, te hago así. Venga, pues siguiente. Que esta soy yo, que os lo pongo para que tengáis los datos de la asesoría jurídica de CERMI Comunidad Valenciana por si tenéis alguna consulta, alguna duda, o bien particularmente o a través de vuestras asociaciones y federaciones, ¿vale? Siguiente. Bueno, vamos a empezar por el minuto cero. Esto es como una especie de partido, ¿vale? Entonces vamos a empezar en el minuto cero y en el minuto cero lo que tenemos que aprender son los conceptos que tenemos que relacionar, ¿vale? Para poder entender cómo llegamos a una situación de incapacidad permanente. Los conceptos que vamos a relacionar son el de patología, por un lado, y el de prestación o pensión, por el otro. Por lo tanto, lo primero que os pongo, porque esto es lo que vivimos letrados y letradas cuando atendemos, es que esto es un puzzle, ¿vale? Para todas vosotras, especialmente porque ahora veremos que la fibro y el síndrome de fatiga crónica tiene prevalencia femenina. Pues estáis como, pues eso, muy liadas, ¿no? Tenéis muchas piezas que encajar y entonces el puzzle, ¿cómo se empieza a montar? Se empieza a montar solicitando siempre información y o asesoramiento especializado, ¿vale? Siguiente. Bueno, la patología. Os pongo esta foto porque yo creo que es como muy indicativa de lo que vamos a hablar. Siguiente. Vamos a diferenciar porque son dos patologías desde el punto de vista clínico diferente, ¿vale? Pero sí que es verdad que en la mayoría de vosotras aparecen asociadas y además junto con muchas otras y que por lo tanto tenéis una sintomatología múltiple, ¿no? Ahí tenéis las definiciones más o menos clínicas, tampoco me da un manual ahí que te mueres de estos de reumatólogo, porque si no, pues imaginaos. Pero sí que os he diferenciado que es la fibromialgia y que es la fatiga crónica. Esto es importante que vosotras lo sabéis, pero luego cuando lleguemos a la parte del juzgado tenemos que entender que los jueces no son médicos, ni las juezas médicas. Por lo tanto, hay que dárselo todo muy mascarito, ¿vale? Entonces es importante que hagamos hincapié en, por lo menos, este tipo de características propias de ambas patologías. Entonces ahí tenéis la definición de la fibro. Lógicamente, lo sabéis, el dolor difuso, como mínimo 3 meses de duración y los puntos gatillo, ¿vale? Ese examen que os hacen siempre, 11 mínimos sobre 18. Realmente lo importante y lo que hay que hacer entender es el tema de la afectación de los neurotransmisores, porque el problema real de la fibro está en el dolor, ¿vale? Eso es lo que hay que entender, lo que hay que conseguir transmitir en el juzgado. Oiga, es que mi dolor me impide trabajar, ¿vale? Por lo tanto, súper importante darle la relevancia que tiene al dolor. Es de prevalencia femenina. Lo vemos en este auditorio y además es una enfermedad diagnosticada por exclusión. Esto quiere decir que podemos entender fácilmente que es un calvario muchas veces que lleguéis al diagnóstico, ¿no? Porque os hacen muchísimas pruebas para ir descartando otras cosas. Pero hasta ahora el procedimiento clínico de diagnóstico es el que es y por lo tanto primero pasamos por toda una serie de patologías descartables y después ya establecemos el diagnóstico. Y luego está la fatiga crónica, que no debe de confundirse, ¿vale? Aunque son patologías que aparecen normalmente asociadas, ¿no? Superpuestas. La evaluación está condicionada por el carácter subjetivo, tanto en cuanto a los síntomas como a la afectación en el dolor, y os voy a insistir mucho en esta característica porque precisamente estamos hablando de patologías que son o hasta ahora han sido consideradas muy subjetivas. Entonces tú caías en el juzgado 3 y te entendían perfectamente, empatizaban, leían entre líneas los informes y todo era como que iba más rodado. Llegabas a otro y era de, pues oiga, es que usted tendrá el umbral del dolor muy bajito, ¿no? Te pisan en la calle, en el metro, ya le duele, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Entonces siempre jugamos con ese factor de la subjetividad del dolor. Ahí os pongo, que os veréis reconocidas, supongo, en todas las consecuencias, ¿no? La sintomatología, la fatiga, la falta de concentración, el insomnio, las mialgias, ¿vale?
Pero bueno, hay unos criterios para diagnosticarla, igual que están los puntos gatillo, y por eso os digo que hay que pasar de la subjetividad a la objetividad del diagnóstico, ¿vale? Siguiente. Bueno, ahora ya tenemos clara la patología, ahora tenemos que empezar a relacionar el otro concepto, ¿vale? Que hemos dicho, el de prestación y pensión. Pero para poder entender qué es una prestación, primero tenemos que entender el concepto previo, que es la acción protectora de la seguridad social, ¿vale? ¿Qué es la acción protectora de la seguridad social? Que nosotros nos descuentan del salario siempre, ¿no? Las cotizaciones sociales, ¿esto qué es? Bueno, pues esto lo que supone es que hay un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la seguridad social precisamente para prever, reparar o superar situaciones de infortunio, dice la seguridad social, esto está copiado de la página web de la seguridad social, o estados de necesidad concreta que suelen originar pérdidas de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren, ¿vale? En su mayoría son prestaciones económicas, ¿no? Nos suenan a todos, la jubilación, la incapacidad, la orfandad, la viudedad, pero también hay prestaciones en especie, como es la asistencia sanitaria, ¿vale? Cuando vamos a un hospital, eso es una prestación de la seguridad social. Bueno, pues esta acción protectora se desarrolla en dos niveles, y esto sí que nos interesa entenderlo. Un nivel que es contributivo, eso quiere decir que se exige una cotización en la mayoría de los casos, ¿vale? Para poder acceder a este tipo de prestaciones del nivel contributivo, y además hay que cumplir unos requisitos, ¿vale? Los que te diga la prestación. Pues tú no te puedes jubilar a los 50 aunque estés hasta el gorro, ¿vale? Te tienes que jubilar a partir de los 65 y unos meses, 66, 67, según lo que te toque, ¿vale? Viendo la tabla. En el nivel contributivo lo que nos vamos a encontrar son las prestaciones de incapacidad permanente, ¿vale? La incapacidad permanente tiene varios grados, no os los he puesto todos porque la parcial aquí como que no nos interesa, y ahora veremos cuáles son los 3 grados de incapacidad en los que nos vamos a centrar. Y esto da igual que estés en el régimen general, o sea, que trabajes por cuenta ajena, como que seas una persona autónoma, ¿vale? Y si eres empleada del hogar, pues también, porque estás en el régimen general, ¿eh? Ya no estás por ahí por el mundo tú sola, estás en el régimen general. Vale, entonces, nivel contributivo, cotización, en la mayoría de los casos, ¿vale? Pero luego hay un nivel no contributivo para aquellas personas que no tienen cotizaciones, que no han cotizado nunca o no han cotizado el tiempo suficiente, ¿vale? Aparte de eso, hay que cumplir unos requisitos también, ¿vale? Para acceder a las pensiones no contributivas, que no sé si alguna de vosotras percibe alguna, ¿vale? Vale, pues ¿cuál es la que nos interesa? Porque hay dos en el nivel no contributivo, porque claro, como sale de los presupuestos generales, porque no hay cotizaciones, ¿vale? Pues entonces solo hay dos tipos. Jubilación, para que las personas mayores que no han podido cotizar o cotizar lo suficiente para una jubilación normal no se queden desprotegidas, y lo que llaman invalidez, que es la equivalencia en este nivel a la incapacidad permanente en el contributivo, en el que nos exige cotizar. ¿Vale? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Es muy ladrillo? Vale. Venga, pues vamos a la siguiente. Vamos a centrarnos ahora en este nivel contributivo que os decía, y los grados de la incapacidad permanente que nos interesa conocer son la incapacidad permanente total, la absoluta y la gran invalidez. ¿Qué es la incapacidad permanente total? Bueno, pues es aquella que inhabilita a la persona trabajadora para realizar todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual, ¿vale? Si tú eres alicatadora y no puedes, ¿vale?, estar haciendo fuerza, subirte a una escalera para pegar los ladrillos, pues lógicamente haz funcional tus funciones fundamentales de la profesión, no las puedes hacer, podrás hacer otras cosas, pero eso no, ¿vale? Entonces,
la incapacidad permanente total para la profesión habitual lo que permite es precisamente que no desarrolles esa profesión habitual. Puedes dedicarte a otras, pero a esa no. La incapacidad permanente absoluta es la que incapacita por completo para cualquier profesión u oficio. Esto antes no era así, hasta hace 6 meses, ahora os contaré por qué, ¿vale? Pero ahora nos tenemos que quedar con la idea de mi capacidad laboral residual es tan pequeña a consecuencia de mi enfermedad que yo es que no puedo trabajar, ¿vale? No puedo trabajar con un horario, con una jornada concreta, etcétera, ¿vale? Y luego está la gran invalidez, que una vez que tú tienes una enfermedad tan grave o tan incapacitante que no puedes desarrollar ninguna profesión u oficio remunerado, si además tienes una pérdida anatómica o funcional que implica que necesitas la ayuda de una tercera persona, ¿vale?, para los actos básicos de la vida diaria, ducharse, vestirse, comer, pues entonces la Seguridad Social lo que te va a reconocer es una gran invalidez, ¿vale? Por lo tanto, total para la profesión habitual, absoluta para cualquier tipo de trabajo remunerado y la gran invalidez cuando además necesito la asistencia de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria. Siguiente. ¿Por qué os decía que esto ha cambiado? Pues porque resulta que hasta el 11 de abril de 2024, ¿vale?, lo que decía la jurisprudencia era algo diferente. Se empezó con el criterio que tenemos ahora, pero bueno, pues a base de pelear mucho se consiguió que la jurisprudencia reconociera que cuando la Ley General de la Seguridad Social se dice que no puedes realizar ningún trabajo en relación con tu estado invalidante, eso permitiera a la gente tener trabajos pues de poquitas horas o con poco esfuerzo físico, pero con un contrato, y eso les permitía seguir cotizando, ¿vale?, no estar excluidas del mundo laboral aunque tuvieran una incapacidad permanente absoluta, ¿vale? Por ejemplo, pues ya que estamos aquí en la casa de ONCE, pues personas ciegas, muchas de ellas tienen la incapacidad permanente absoluta, ¿vale?, pero en un entorno accesible, seguro, etcétera. Por ejemplo, ahora sobre todo con el teletrabajo podrían dar clases online y no tendría nada que ver con lo que hacían antes de la ceguera, que a lo mejor eran personas, yo qué sé, eran fontaneras o arquitectas o lo que fuera, ¿vale? Entonces eso, evidentemente, pues ni eso ni muchas otras cosas, pero a lo mejor estar en un entorno seguro en su casa, ¿vale? Bueno, pues eso lo venía reconociendo la jurisprudencia, que declaraba la compatibilidad de la incapacidad absoluta y de la gran invalidez con un trabajo por cuenta ajena, siempre liviano, de poco esfuerzo y siempre adaptado a la situación de la persona. Pero ¿qué ha pasado en la sentencia esta del Tribunal Supremo, que ha generado mucho revuelo, de 11 de abril de 2024? Que ha cambiado el criterio radicalmente y ahora ya no es compatible. Ha dicho que esto no es lo que dice la Ley General de la Seguridad Social. Si tienes una incapacidad permanente absoluta, no puedes trabajar en nada, ni liviano ni no liviano, cero, nada, ¿vale? Puedes hacer voluntariado, puedes hacer alguna cosita que te apetezca, pero trabajo remunerado ninguno, ¿vale? Y a raíz de esto, en junio, el INS sacó ya su instrucción, ¿vale?, para que todas las direcciones provinciales lo tuvieran claro y cuando la gente pide la compatibilidad se la deniegue, ¿vale?, porque esto ya no es posible. Siguiente. Vale, y esto es lo que os he dicho, ¿vale? Dice que esta sentencia lo que dice es que los trabajos compatibles con las prestaciones de incapacidad, de absoluta o de gran invalidez, son aquellos de carácter marginal y de poca importancia que no requiere darse de alta ni cotizar a la Seguridad Social, ¿vale? Por lo tanto, residuales mínimos y limitados, pero nunca, en manera alguna, los que constituyen los propios que se venían realizando habitualmente, ni cualesquiera otros que permitan la obtención regular de rentas, o sea, un salario, ¿vale?, mensual, y que, como se ha precisado, dan lugar a la inclusión en un régimen de la Seguridad Social. O sea, que se acabó lo de trabajar
por cuenta ajena o autoempleo, ¿vale? Autoempleo con facturación, tampoco autónomos ni autónomas, ¿vale? Este es el cambio de criterio súper mega reciente de hace nada. Vale, siguiente. Esto en cuanto al nivel contributivo, ¿vale? Para que tengamos claro cómo funciona la incapacidad permanente en el nivel contributivo. Y en el nivel no contributivo, pues aquí entra un factor que no habíamos tenido en cuenta antes, que es la discapacidad. La discapacidad como situación administrativa, ¿vale? Como algo que se nos reconoce cuando nos valoran y tenemos más del 33%. Como os he dicho, este nivel no contributivo lo que pretende es que se reconozcan aquella ciudadanía que se encuentra en situación de necesidad protegible, ¿vale? Es decir, que carecen de recursos económicos suficientes, una prestación, una pensión, porque no han cotizado nunca o el tiempo suficiente, ¿vale? Entonces, entre nosotros, en este nivel no contributivo, hoy vamos a hablar de la no contributiva de invalidez, que la gestiona la Consellería. Si alguna o alguno percibís una pensión no contributiva, se la habréis pedido a la Consellería de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, pero eso no quiere decir que ese dinero salga de aquí. Eso sale de la Caja Única de la Seguridad Social, ¿vale? Es una prestación que pagamos toda la ciudadanía española a través de las cotizaciones y los presupuestos generales. ¿Qué requisitos tiene esta pensión no contributiva? Tiene poquitos, ¿vale? En comparación con todo el mogollón que tienen las incapacidades del nivel contributivo. Aquí lo único que te exigen es tener 18 años o más y menos de 65 cuando lo solicitas, residir en territorio español siempre que lo hayas hecho durante un periodo de 5 años, de los cuales 2 tienen que ser consecutivos y anteriores a la solicitud, si no, no vale, ¿vale? Esto hay que cumplirlo, esa residencia efectiva. La discapacidad, es decir, estar afectado por un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Si tengo un 40% no me van a dar la pensión no contributiva, ¿vale? Y carecer de ingresos suficientes. ¿Cuándo estima la ley que carecemos de rentas? Pues esto se determina todos los años en la Ley de Presupuestos Generales. Ahí salen los topes, ¿vale? Entonces, para 2024 tenían que ser ingresos personales inferiores a 7.250,60 euros. Si eso es lo que cobras al año o inferior, puedes acceder a la pensión no contributiva. Si cobras más, no. Salvo que convivas con familiares, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí que es posible aumentar el umbral, ¿vale? Y entonces habrá que ir a la tablita que tiene publicada la Seguridad Social. Dependerá de si vives con un hijo, o sea, ascendientes, descendientes, ascendientes con discapacidad, cónyuge ascendiente y descendiente, ¿vale? Hay un montón de supuestos y en función del número de integrantes de esa unidad de convivencia, pues en vez de ser 7.250 euros al año, pues pueden ser 11.000, 18.000, hasta 30 y pico mil euros, ¿vale? Pero eso no es invariable, eso todos los años se publica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado al final, ¿vale? Hay un anexito y ahí te lo pone, ¿vale? Y luego la Seguridad Social pues hace el cortapega y lo pone en su página web, o sea que lo podéis ver siempre, ¿vale? Y en la página de Consellería, que es la que gestiona el dinerito que se transfiere, pues también, ¿vale? Vale, siguiente. Porque os digo esto y me parecía importante que lo supierais, porque eso nos pasa también en las atenciones, que viene la gente y dice, es que yo tengo un 60% de discapacidad o un 40%, es que tengo un 40%, imaginaos, si viene con un 80% no, pero es que tengo un 40% de discapacidad, es que me tienen que dar la incapacidad. No, no funciona así, ¿vale? El concepto de incapacidad permanente en el nivel contributivo en cualquiera de sus grados, total, absoluta o gran invalidez, no es sustituible ni intercambiable por el de grado de discapacidad. Una cosa es lo que a mí me han reconocido de discapacidad y otra cosa lo que me va a pedir el INS. Son organismos diferentes a la hora de evaluar. Entonces, ¿por qué?
Porque la discapacidad lo que parte es del contexto social, de cómo funcionas tú en tu contexto, de la interacción, de las limitaciones que tú tienes con las barreras del entorno, ¿vale? Por lo tanto, lo que se considera son los factores biopsicosociales. Entonces, este certificado de discapacidad solo nos va a servir para la no contributiva, porque si no tengo el 65% no puedo acceder. Pero para una contributiva no nos va a servir porque la contributiva lo que valora es la capacidad laboral, ¿vale? Le importa un poquito bastante, un bledo, cómo me desenvuelvo en mi contexto. Eso es algo añadido, ¿vale? Por lo tanto, el certificado, ¿vale?, de discapacidad sirve como material complementario, porque ahí ha habido una valoración pública de unos informes, etcétera, ¿vale? Es un material complementario, pero no es equivalente. O sea, tener un 40% no significa que me vayan a dar una incapacidad permanente total, ¿vale? Sí se puede tener en cuenta cómo me muevo en el contexto, es decir, si me puedo duchar, si me puedo vestir, cuando estamos hablando de una gran invalidez, porque ahí sí se contempla que yo necesite la ayuda de una tercera persona, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a confundir nunca, nunca, jamás el concepto de discapacidad con el de incapacidad permanente. Siguiente. Vale. Ahora nos vamos a centrar ya en la incapacidad permanente, pero solo vamos a hablar del nivel contributivo, porque ya habéis visto que el nivel no contributivo tiene unos requisitos muy concretos y con el certificado de discapacidad el 65% fundamentalmente y los otros que hemos dicho se te concede. Entonces vamos a limitarnos al nivel contributivo, pero no os voy a meter una chapa aquí de todo lo que os escribo, de requisitos de cotización, porque eso hay que estar al caso concreto, depende de la edad que tenga cada uno cuando lo solicita, etcétera. Por lo tanto, no podemos entrar ahí. Tampoco cómo se calcula la base reguladora, es decir, ¿cuánto me van a pagar? Si yo ahora me dan una incapacidad, ¿me van a pagar lo mismo que trabajando? Porque me han dicho que es el 100%. No, ¿vale? Una cosa es lo que tú cobras en la nómina y otra cosa es la referencia, la cantidad que se toma como referencia por la Seguridad Social para calcular la pensión, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, para cada tipo de pensión, de incapacidad, hay una formulita para calcular la base reguladora. Lógicamente, en función de esa base reguladora y de la incapacidad que te concedan, habrán unos porcentajes que se aplicarán y eso dará lo que tú vas a cobrar. Pero eso también es súper individualizado, entonces tampoco podemos entrar. Ni tampoco a cuánto asciende el complemento de gran invalidez, que ahora os explicaré lo que es, ni tampoco los recargos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿vale? Pues por ejemplo, que tenga que ver con la sensibilidad química, por ejemplo, que he acabado desarrollando por una exposición o una sobreexposición, eso incluso podría reclamar una enfermedad profesional y entonces le puedo echar la culpa a la empresa y puedo decir que sepas que porque no me has dado medidas de prevención de riesgos laborales, he estado sobreexpuesta, he contraído esta enfermedad profesional, la Seguridad Social lo ha reconocido, ¿vale? Me va a dar una pensión del 100%, pero como tú has sido un imprudente, me vas a pagar un recargo, me vas a pagar hasta un 50% más, ¿vale? Pero solo es en los casos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Entonces, no podemos entrar tampoco ahí. O sea, que fijaos cuántas cosas nos dejamos por el camino, ¿vale? Pero lo importante es que sepamos que en el nivel contributivo, si nos reconocen una incapacidad permanente, nos calcularán nuestra base reguladora, si es total, y sobre ella aplicarán un 55%, ¿vale? Entonces, si nuestra base reguladora es de 1.000 euros, pues cobraremos 550 euros, ¿vale? Salvo que seamos mayores de 55 años, porque entonces podemos llegar hasta el 75% si no trabajamos, ¿vale? No compatibilizamos con nada. En la absoluta, la cuantía será del 100% de esa base reguladora, cobraré los 1.000 euros. Yo a lo mejor en mi nómina estaba cobrando 1.300, pero mi base reguladora se me queda en eso, se me queda en 1.000.
Pues sobre esas 1.000 me van a aplicar el porcentaje, con lo cual voy a cobrar 1.000, el 100%. Y si me reconocen una gran invalidez, me van a pagar los 1.000 más un complemento que está destinado a remunerar a esa tercera persona que tiene que ayudarme en la vida diaria, ¿vale? Y nunca será ese complemento inferior al 45% de la pensión que vaya a percibir. O sea, en el caso de los 1.000, pues nunca podrá ser inferior a 450 euros. ¿Vale? Pero eso no os preocupéis porque el INS hace los números que no veas. Y rara vez se equivoca, también os lo digo. Rara vez se equivoca. Se equivocan si te lo reconozco o no, pero cuando hace los numeritos tiene las teclas muy finas, Rara vez se equivoca. Vale, siguiente. Vale, este es el minuto cero. ¿Queréis que paremos para respirar? ¿Un yoga, un algo? ¿No? ¿Estáis bien? Vale, pues vamos a pasar al minuto 1. ¿Vale? ¿Qué pasa en el minuto 1? Pues que ya tenemos que, ahora que ya nos lo sabemos, ya podemos relacionar adecuadamente la incapacidad permanente con la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Lo relevante, establecer una correlación adecuada entre mis limitaciones orgánicas y funcionales que vienen de ese cuadro clínico que yo tengo, ¿vale? Y los requerimientos del puesto de trabajo o de la actividad laboral remunerada, ¿vale? Si la cosa está muy fastidiada, lógicamente, pues con el mercado laboral en general, ¿no? Si estamos hablando de la absoluta, pero si estamos hablando de la total, siempre con los requerimientos del puesto de trabajo o de la actividad laboral. ¿Y esto qué significa? Lo que os decía al principio, que es muy importante que se visibilice la fibro y el síndrome como algo objetivo, ¿vale? Que no subjetivicemos los diagnósticos, ¿vale? Porque ya hemos llegado a un punto en el que es posible determinar que con esos diagnósticos hay una afectación y puede llegar a ser grave, y esa gravedad se puede objetivar. ¿Vale? Por lo tanto, hay que objetivar. Por eso os pongo ahí que, aunque en el año 91 ya estaba incluida en la clasificación internacional de enfermedades, durante mucho tiempo se consideró como algo simulado y no como una enfermedad real, ¿no? O como, si no ya simulado, como algo muy subjetivo, ¿no? Que dependía exclusivamente de la persona. ¿Vale? Aquí está FEDER, nuestra federación. Y fijaos que habla de una reducción de la actividad entre un 50 y un 80%, ¿vale? Y que la calidad de vida es muy deficiente, incluso inferior a la de los enfermos y enfermas de VIH. O sea, fijaos, ¿no? De lo que estamos hablando. Vale, siguiente. ¡Toma! ¿Quién es esta? ¿Quién lo sabe? Lady Gaga, super diva. ¿Vale? Pues efectivamente cosas, o sea, personajes que ponen de manifiesto que padecen la enfermedad ayudan a visibilizar, y para algunos colectivos incluso para dar seriedad, ¿no? Pensad en las personas jóvenes. Tú ahora le preguntas a un chaval de 17 años, de los que yo tengo en clase, ¿sabes lo que es la fibromialgia? Pues como no lo tenga su madre o su abuela o su tía, pues no tiene ni idea, ¿vale? Y le dices, pero no, lo que tiene Lady Gaga, ¡ostras, qué fuerte! Sí, eso que le duele y que sale en el documental este de la gira de no sé cuál, ¿vale? O sea, que parece una chorrada, pero os lo pongo porque, bueno, fue un bombazo a nivel mundial. No os he puesto tampoco cualquier periódico, os he puesto las BBC News, un poco por darle tronío. Entonces, bueno, pues desde que ella lo colgó en su cuenta de Twitter, bueno, tuvo muchísimas respuestas de apoyo, etcétera, y lo refleja en el documental, que yo lo he visto porque tengo una hija aborrecente. Y lo he visto y cuenta lo que le cuesta salir al escenario, que claro, ella lleva como la seguridad social entera en el autobús. Tiene una fisio china, que eso, vamos, debe de hacer maravillas, porque la anestesia, luego la pobre está hecha polvo, pero por lo menos las 2 horas de concierto se las hace aguantar, ¿no? Que no quiero tampoco comparar, pero sí poner un poco en el punto de mira que la visibilización a veces por este tipo de personajes, pues bueno, no deja de ayudar, ¿no?, a la causa. Vale, siguiente.
Por lo tanto, un diagnóstico con su estado secuelar, o sea, con lo que produce, ¿vale? Con lo que ya está estabilizado de sintomatología, de fibromialgia con o sin síndrome de fatiga asociado, puede justificar. Sí la puede justificar, pero hay que objetivarlo bien y dependerá de la persona y del grado, ¿vale? No tanto de la persona, sino del grado de afectación, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener un establecimiento indubitado del diagnóstico antes de solicitar la incapacidad. Tengo que tener una descripción muy clara de las limitaciones orgánicas y funcionales que me genera estas patologías, ¿vale? Y ya sabemos que desgraciadamente a fecha de hoy no hay un tratamiento curativo, o sea, yo no me voy a curar, pero sí tengo un tratamiento conservador o paliativo, ¿vale? Por lo tanto, esto es también una señal para la seguridad social. La seguridad social, cuando piensa que te vas a recuperar, no te da la incapacidad. O si estás en un momento álgido de una patología oncológica, te lo va a dar, lógicamente. Pero si luego las secuelas que te han quedado no son lo suficientemente graves, a su entender, te la va a quitar, te la va a revisar y fuera, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante concienciar de que efectivamente esta patología o estas patologías no se curan, se tratan, ¿vale? Ya no hay tratamiento médico rehabilitador posible, estamos en el marco del paliativo, ¿no? Luego, que todas estas condiciones, estas que os he dicho, estas dos, estén en informes clínicos. O sea, no vale que yo se lo diga. Es que mi reumatólogo dice, no, lo tiene que poner, que es muy rollo porque no les gusta que les digas lo que tienen que poner. Pero es importante que conste en los informes, sean de la sanidad pública, privada y, en su caso, como os he dicho antes, del sistema sociosanitario. Si estamos recibiendo algún tipo de tratamiento a nivel asociación de apoyo psicológico, terapia ocupacional, fisioterapia, todo esto no deja de ser información complementaria del contexto. Esto también es importante, ¿vale? No va a determinar el reconocimiento, pero sí que puede coadyuvar. Y luego, si llega el momento, que ya nos hemos metido en el juzgado, estamos cabreadísimas porque no se entera la seguridad social de nuestra vida y la demandamos, pues entonces quizá va a ser muy conveniente que todos esos informes los pasemos a un experto perito, ¿vale? O una experta, de manera que nos elabore una prueba pericial, ¿vale? Es conveniente o necesario que sea una persona máster en valoración de daño corporal. Y otra cosa muy importante es que cuando vayamos a la entrevista de Levi, la afrontemos desde la asertividad, ¿vale? Lo que viene siendo, no me dejo achantar y explico muy claramente lo que me pasa y respondo con claridad y firmeza, ¿vale? Porque vamos con nuestra verdad y esa verdad es la que hay que contar. Pensad que lo que presentamos a la Seguridad Social es la foto fija de quiénes somos en ese momento, con nuestros informes y nuestra exploración presencial y nuestras manifestaciones que luego constan en los informes, en el informe médico de síntesis. Lo que nosotros decimos aparece, luego lo valora el profesional que nos evalúa, pero aparece. Entonces es muy importante que afrontemos esa entrevista con asertividad, que no quiere decir que si en un momento determinado pues me pongo a llorar, pues me pongo a llorar. ¿Vale? Eso es una reacción emocional y no pasa absolutamente nada. Pero, aunque sea llorando, yo voy a explicar lo que me pasa. ¿Vale? Venga, siguiente. Documentación clínica útil, os la he puesto aquí, aunque supongo que todos, pues ya, todas manejáis todo esto, pero no vamos a presentar la solicitud así un poco, hay que prepararla, por eso os decía, asesoramiento previo, hay que prepararla. Analíticas, tratamientos, exámenes psicológicos, informe, pues ahí tenéis varios de los que se os pasan. Exámenes físicos, también pues las pruebas y los informes que os ha pasado generalmente reumatología y otras escalas que se os puedan haber aplicado también en la consulta médica, ¿vale? Todo eso, aunque ellos tienen el abucasis, sabéis que le dan una tecla, ¿vale? El equipo de valoración de incapacidades del INS tiene acceso a la abucasis, a lo que meten vuestros especialistas en el sistema,
¿vale? En el ordenador, cuando les veis escribiendo, están en una plataforma que se llama Bucasis. Pues los equipos de valoración de incapacidades del INS le dan una tecla y acceden, y lo pueden ver. Pero en la solicitud es conveniente que lo aportéis, ¿vale? Y luego, si me ha pasado algo, pues por si acaso la doctora de atención primaria o el médico de especialista no lo ha metido todavía en Abucasis, pues yo me lo llevo, ¿vale? A la entrevista. Que luego, si me dicen, no, está aquí en el Abucasis, pues me lo llevo a mi casa y ya está, ¿vale? Que tampoco es un ladrillo de 20 kilos. Pero yo, por si acaso, me lo llevo en papel. Vale, siguiente. ¿Cómo, una vez que nos hacen esa entrevista, cómo nos valora el INS? Bueno, el INS tiene una base interna de criterios secretos, bajo llave, que nadie sabe. Y que a veces, es que tengo aquí a mi compañero, a veces en los juicios de repente dicen, porque en el criterio no sé qué, como, ¡ah, qué taquicardia, qué es esto, ¿no? ¿De dónde lo saca este hombre? Bueno, pues son internos y los tienen ahí secretos, pero nos da a veces su propia publicidad institucional pistas. Entonces, en 2019, que ahora puede ser que esté publicado ya con alguna actualización, pero he sido incapaz de encontrarla, o sea, lo admito, publicó una guía de actualización en la valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto el INS lo ha repartido a lo largo y ancho del universo médico. Y les dice, bueno, es que la importancia de estas patologías no reside solo en su frecuencia, sino también en su comorbilidad, ¿vale?, en las diferentes asociaciones con otras, sus dificultades diagnósticas, sus complejos y prolongados tratamientos y, en definitiva, en su repercusión social. El documento, redactado por un grupo de trabajo creado por el INS al efecto, o sea, que está hecho por especialistas, ¿vale?, aspira a ser una guía orientativa para valorar de forma homogénea por parte del personal sanitario, aportando información actualizada, ¿vale? Por lo tanto, el INS, o al INS lo que le gustaría es que todos vuestros y vuestras reumatólogas valorara conforme a esta guía. Le encantaría. Y si pudiera enviar un impreso tipo, para fibro, por favor, me rellenáis esto. Pues estaría encantado, ¿vale? Pero como todavía eso no está, sí que ha publicado esto, que debe de servir de guía a vuestros facultativos y facultativas, pero también te da pistas de lo que le importa saber, ¿vale? Siguiente. Y esta es la foto. Un poco para que se os quede un poco en la cabeza, ¿no? Porque a veces te salen imágenes en internet, ¿no? Y antes ves la imagen y dices, ostras, sí, esto es este. Vale, siguiente. ¿Por qué os pongo esto? Porque, claro, es que es fundamental que nuestros especialistas, nuestro personal sanitario y profesional de la salud esté súper actualizado, ¿vale? Para que no se le escape nada, ningún criterio diagnóstico, ninguna prueba objetiva nueva, nada. Ya no solo a efectos vuestros de tratamiento, ¿no? Algún ensayo clínico, tal, no, sino a efectos también de la valoración, ¿vale? De que cuando llegue al INS no digan, esta prueba, esto es del año catapún, esto a mí no me dice nada, le han hecho aquí esto a mí no me sirve, ¿vale? Lo que quiere el INS son pruebas de diagnóstico objetivas modernas, que den información suficiente, y si se acoplan a lo que ellos dicen en la guía, pues ya apaga y vámonos, ¿vale? Venga, siguiente. Vale, imaginaos que presentamos toda la documentación, somos asertivas en el escrito o en la entrevista de valoración, nos va todo súper bien y nos reconocen la incapacidad. Pues nos vamos de cena, como buenamente podamos, nos chutamos lo que sea, porque es para celebrar, ¿eh? Salimos, cenamos y lo celebramos. Pero ¿y si no? ¿Y si el INS no considera que nuestra situación clínica es lo suficientemente relevante como para ser acreedora de una incapacidad? Pues entonces, también con la invalidez, ¿eh? El procedimiento es muy similar, no es exactamente igual, pero los plazos sí que son los mismos, ¿vale? Y los pasos también. Pues entonces ponemos en marcha el procedimiento para recurrir esa resolución que nos deniega o bien la incapacidad en el nivel contributivo o bien la pensión no contributiva. Siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí os he puesto, ¿vale?,
que no quería ponerlo en bucle porque parece que si no, pues luego lo tengo que volver a pedir, pero es que a veces nos pasa, que las cosas no salen como uno quiere y tiene que volver a empezar. Entonces, bueno, pues lo pongo ahí en circulito. Hago la solicitud, el INS me resuelve en vía administrativa y me deniega la prestación. Tengo 30 días hábiles, ¿vale? Descuento sábados, domingos y festivos para hacer una reclamación previa y es importante que me saque copia del expediente, que vea ese informe médico de síntesis que os he dicho, ¿vale? A ver qué es lo que ha consignado la evaluadora o el evaluador que me ha entrevistado. Es importante examinar bien el dictamen técnico facultativo, ¿vale? Presento la reclamación previa y a partir de ahí, pues espero a ver qué me dicen. ¿Que me la estiman? Otra vez a cenar, fenomenal, me voy a cenar. ¿Que no me la estiman? Pues entonces no tengo más remedio que ir al juzgado, ¿vale? Y para eso tengo 30 días para presentar una demanda ante los juzgados de lo social, ¿vale? No me voy al contencioso ni al civil, no, me voy a la jurisdicción laboral, que es la que ve estos asuntos, ¿vale? Conveniente ir con letrado, muy conveniente, con representación letrada, muy conveniente en este tipo de procedimientos, ¿vale? Y bien pertrechado y pertrechada de prueba, ¿vale? De esta pericial también que os he comentado. Vale, siguiente. Vale. Entonces, yo he ido al juicio, mi abogada lo ha hecho súper bien, el aperito lo ha hecho fenomenal, el del INS ponía una cara de perro que no veas, bueno, y al final parece que ha ido todo bien. Pero ¿cuándo lo voy a saber? Cuando se dicte la sentencia, ¿vale? ¿Qué pasaba hasta no hace mucho? Pues lo que os decía, insisto. Invisibilidad de la enfermedad, una jurisprudencia muy inestable, ¿vale? Basculaba en el ámbito de lo subjetivo. Bueno, pues umbral del dolor subjetivo, a lo mejor esto va por brotes, pues puede intercalar altas y bajas, no es necesario tampoco una incapacidad que suena como muy definitivo. Entonces tampoco había mucha costumbre en el INS de conceder la incapacidad, aunque sea 1 o 2 años. Que es otra solución, y luego ya veremos. No se veía algo como muy definitivo, que era tradicionalmente lo que caracterizaba la institución de la incapacidad, ¿no? Entonces, bueno, una jurisprudencia, como os digo, bastante inestable. Desde 2015 hasta hoy vamos evolucionando, ¿vale? Entonces, la enfermedad es más objetivable porque las patologías son más conocidas, están menos estigmatizadas, ¿vale? Esto de, pero me tengo que pintar para ir al EBI, porque es que si me pinto, es que yo me encuentro fatal, he pasado una semana horrorosa, no me puedo mover, voy a ir con esta cara, pero es que si me pinto van a decir, jolín, pues no estará tan mala cuando se pinta. Pues no, si me quiero pintar me pinto, ¿vale? Fuera ya los prejuicios, o sea, bastante ovario demuestro que me levanto y aún me pongo la brocha, ¿vale? Lo importante no es cómo soy por fuera, sino cómo exteriorizo lo que me pasa por dentro. Entonces, si me quiero pintar, cojo y me pinto. Y si no me quiero pintar porque no tengo ganas, pues no me pinto, ¿vale? Pero lo que tiene que valorar el INS y su señoría cuando voy al juicio no es si estoy muy mona o no, sino mi foto fija, os insisto, mi foto fija de cómo me encuentro, ¿no? De cómo estoy objetivamente. Y eso lo retratan los informes y las declaraciones, en su caso, de la perito o del perito. Vale, por lo tanto, menos estigmatizada y hay una mejora de los procesos diagnósticos y por eso progresivamente se está consiguiendo un cuerpo de sentencias más favorable al reconocimiento, ¿vale? Tanto en los juzgados de lo social de primera instancia como en los tribunales superiores de justicia, que son, no es jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero es muy complicado que una situación concreta llegue en unificación de doctrina al Tribunal Supremo, porque este es el último recurso, ya la casación, esto sonará, ¿no? El recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues no es fácil que lo admitan en materia de seguridad social precisamente porque cada patología cursa de una manera.
Entonces es muy complicado encontrar una señora de Valladolid que está igual que tú, exactamente igual, que se levante, que se acuesta igual que tú, de dolorida, y tú. O sea, es que es muy complicado. Entonces, encontrar sentencias de contraste que permitan acceder a la casación y que el Tribunal Supremo diga: un momento, Valladolid ha dicho que esta señora tiene una incapacidad absoluta y Valencia ha dicho que no. Y es la misma situación. Vamos a ver aquí qué pasa. Entonces yo resuelvo y digo: no. La doctrina de este Tribunal Supremo es que cuando concurre tal, al lugar a concederla, a reconocer la incapacidad. Eso es muy complicado, ¿vale? En materia de seguridad social. Entonces nos tenemos que guiar más por la jurisprudencia menor, que es la de los Tribunales Superiores de Justicia, ¿vale? A ver, os he puesto algunos ejemplos. Siguiente, para que veáis más o menos, ¿vale? Este ya es el minuto final. Y ya me voy, ¿vale? Minuto final. Criterios jurisprudenciales, algunos ejemplos recientes. Esto no quiere decir, o sea, no os estoy vendiendo una sentencia, en plan de, como dicen los adolescentes, en plan de, tengo lo mismo. Yo no sé si tenéis lo mismo que estas personas, pero esto es ilustrativo de que os podéis reconocer en parte y eso os puede guiar, ¿vale?, a la hora de enfocar, por ejemplo, un procedimiento, si tuvierais que ir a un procedimiento. Siguiente, por ejemplo, esta os la pongo porque, como os he dicho, a partir de 2015, porque fue a partir de esta sentencia, ¿vale?, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en un recurso de suplicación. Estas las sabéis todas, ¿no? Es la de toda la vida. Vale. Y luego ese mismo, pero bueno, claro, una fatiga crónica de grado 3, una fibro y una fatiga crónica muy graves, ¿vale? Y además llevaba otras cosas asociadas, trastorno depresivo, deterioro cognitivo, síndrome de túnel carpiano, etcétera, ¿vale? Y ese año, y en el mismo sentido, se reconoce también para esta educadora a una operaria de industria química, ¿vale? Operaria, ¿vale? O sea, que hacía esfuerzos físicos, trabajaba en cadena, etcétera, ¿vale? Y los síntomas, bueno, pues aparte de la fibro tenía, y del SFC, una depresión mayor recurrente y dolor cervical y procesos degenerativos, ¿vale? Sin compromiso radicular, no tenía afectación neurógena. Siguiente. Más recientes. El juzgado de lo social, uy, no he puesto que es de Madrid, me lo he saltado. Este es de Madrid, ¿vale?, del año 22 y reconoce la incapacidad permanente para una trabajadora administrativa, ¿vale? Entonces, fijaos que habla también de otra sintomatología asociada, pero precisamente son estas dos patologías de las que hoy hablamos las que le generan dificultades para mantenerse sentada y para caminar, ¿vale? Y lo ponen en relación con su puesto de trabajo y van más allá, porque se considera que las dolencias son graves e invalidantes y, por lo tanto, se le concede la incapacidad permanente absoluta. Siguiente. Luego tenemos esta de 13 de marzo de 2023, del TSJ de Castilla-La Mancha, ¿vale?, que también reconoce la absoluta por fibromialgia de una asesora contable. Y lo que hace es revocar la sentencia de instancia que había reconocido una total, ¿vale? Y entonces considera que tiene un cuadro crónico de fibro con 18 de 18, ¿vale? Imaginaos. Crisis de dolor intenso, necesidad de reposo en cama, asociado a un SFC y también a un cuadro degenerativo de poliartrosis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no entra el tema de enfermedad mental, no hay de enfermedad mental, de salud mental, ¿vale?, que normalmente va muy asociado precisamente por la presencia tan tremenda del dolor crónico. Y sin embargo aquí, pues esta señora no acreditó Lo digo porque muchas veces es como lo primero que te pregunta el abogado, ¿no?, la abogada, pero vas al psicólogo, pero vas al psiquiatra o haces algún tipo de terapia en tu asociación, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, no había salud mental, ¿vale? Vale. Y bueno,
fijaos que dice, es difícilmente imaginable que pueda realizar actividad profesional alguna con un mínimo de concentración, dedicación y eficacia para cualquier quehacer profesional, ¿vale? Siguiente. Esta es más reciente, de este año, 7 de abril de 2024, y aquí es una trabajadora comercial de ventas, una dependienta, y aquí, por ejemplo, sí vemos un trastorno adaptativo ansioso-depresivo con anorexia, ¿vale? Pero esto viene de la fibro, ¿vale? Viene de la fibro, estos trastornos. Bueno, y ahí fijaos pues todo lo que tiene, ¿no? Aparte también hernias discales, en fin, un completo, ¿vale? Y también, lógicamente, se le reconoce pues la incapacidad permanente absoluta, ¿vale? Porque hablan incluso de mala calidad de vida, ¿vale? O sea, poco a poco se va puliendo también, ¿eh? El vocabulario de las sentencias, se van expresando mejor. Siguiente. Creo que esta es la última, ¿eh? Es la última porque esta es de julio. Esta es del TSJ de Castilla-León, ¿vale? Aquí también era para una dependiente de comercio y tiene, aparte de la fibro, lumbociatalgia, síndrome doloroso miofascial y un trastorno adaptativo, ¿vale? Bueno, y os he puesto un poco el razonamiento de la ratio decidendi, de la valoración de la, o sea, la valoración de la prueba que fundamenta ese reconocimiento, ¿vale? Al final, como os digo, bueno, se la reconocen total, perdón, la incapacidad permanente total. Al final, lo que os vengo a un poco a ilustrar es el panorama, ¿vale? Para que veáis que es posible. Es muy extraño que la fibro vaya sola. Yo creo que eso cada vez los juzgados lo tienen más claro, que es tiene un efecto expansivo y o bien se junta con patologías degenerativas que hubieran aparecido igual, o bien provoca, fijaos esta chica con ese trastorno de salud mental, encima complicado con un trastorno alimentario. Quiere decir que al final ese efecto expansivo está y se valora, ¿vale? Por eso a veces te dicen, pero solo con una fibro me lo van a dar. Lo primero, que es raro que tengas solo eso, ¿vale? Seguramente habrán otras cosas que a ti igual no te parecen muy importantes. Me duele la cabeza, sí, Dios, es que me duele la cabeza casi todos los días, pero yo ya lo he normalizado. Bueno, pues es que vivir con cefaleas o con migrañas no es normal, es que eso no es lo normal, ¿vale? Entonces todo eso, o lo natural. Entonces eso hay que valorarlo, y yo creo que la jurisprudencia cada vez más está acostumbrada a ver el cuadro clínico en su conjunto, ¿vale? No aislar y decir fibro subjetivo, me duele, fuera. No. A ver qué hay aquí, ¿vale? Por eso os digo que es muy importante que vayáis bien pertrechadas de prueba clínica y, en su caso, como os he dicho, psicosocial, o sea, de vuestra asociación, vuestras terapeutas en la asociación. Y insistir en que, bueno, en que en general los procedimientos de seguridad social, de incapacidad, son individualizables, ¿vale? Nunca os comparéis con nadie. Esto que lo oímos a veces de, pues es que a mí no me han dado nada y esta le han dado la incapacidad permanente absoluta, que dice que tiene depresión. Es que tú no lo sabes lo que tiene. ¿Tú qué sabes? ¿Porque la ves pintada comprando en la verdulería? Pues vale, pero tú no sabes si esa señora ha tenido 2 intentos autolíticos el último mes. Tú no lo sabes, ¿vale? Entonces nos tenemos que acostumbrar a prejuzgar, y sobre todo vosotras que venís de una enfermedad tan invisible y tan estigmatizada hasta hace bien poco, y que todavía ahí queda, ¿no? Tema que trabajar. Entonces no os podéis comparar, no es comparable. Cada persona, una vez que tengo ese diagnóstico objetivo, a partir de ahí se funciona individualmente, ¿vale? Porque cada uno lo vive y le afecta orgánica y psicológicamente de una manera, ¿vale? Por lo tanto, eso, que os acostumbréis a individualizar, ya no prejuzgar, ya no desesperanzaros, quiero decir, no tienes por qué pensar, a ella se lo han dado y no sé qué, a mí no me lo van a dar. Bueno, no lo sabes. Lo que hay que hacer es presentar la solicitud bien nutrida de prueba y de
y ser asertiva cuando te valoran. Y yo creo que por mi parte, no sé si queda alguna diapositiva más, yo creo que no. A ver, pues no. Pues ya está, por mi parte nada más. Voy a saludar, porque como soy un poco cantante, saludo. Si tenéis alguna duda, algo que me queráis preguntar, mi presidente me va a hacer una pregunta. Espera. Dime. ¿Se escucha bien? A ver, yo quisiera saber, yo llevo por decisión propia, por salud, por no poder, llevo sin trabajar, tuve que dejar de trabajar, era eventual y decidí no coger ningún contrato más por la fibromialgia. Entonces yo quisiera saber si yo tuviera que intentar solicitar la incapacidad o aun por llevar un tiempo sin estar trabajando, ¿cómo sería, aparte de echar la solicitud, me admitirían a un... Es que no sé el proceso cómo sería, cómo lo tengo que iniciar. A ver, si llevas mucho tiempo desconectada del mundo laboral, se te exige otras cotizaciones. Vale. No os digo que en eso no vamos a entrar, porque esto sería la muerte. Pero puedes pedir cita en la Dirección Provincial de INS y preguntar, oye, ¿cuánto se me exigiría? Y si estás un poco paso palabra y no quiero ir, pues la solicitas y te llegará una carta que te dirá, no se le reconoce porque no cumple el periodo de carencia genérica, o sea, los años generales. La específica, los años comprendidos dentro de esos que tienes que tener antes de trabajar. O usted lleva más de 3 años y tenía que tener tantos por su edad y no los tiene. Todo eso luego te lo explica la Seguridad Social. Ay, perdón. Todo eso te lo explica la Seguridad Social y contra esa resolución puedes recurrir o cuanto menos comprobar. Pero puedes pedir cita. Ellos en el ordenador... si te toca la funcionaria o el funcionario del año, que a veces te toca... Sí, a veces hay, pero no mucho. Vamos, te dan una información absolutamente mejor que el Pentágono, ya te lo digo. Vale, muchas gracias. ¿Vale? ¿Algo más? Por ahí detrás. Espera, toma este. Espera, voy yo. Nada, yo quería comentarte que una vez que pasas por el EBI, si te conceden una incapacidad permanente en grado total, ¿tú recomiendas que... Está encendido. Vale. ¿Tú recomiendas que eso se revise? Porque muchas veces pasas todas las pruebas, con periciales, con todos los informes, llegas automáticamente, te dan una total, no te ponen ningún impedimento, pero en ocasiones esa incapacidad está para una absoluta, como fue mi caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, no sé, sería bueno que la gente percibiera que no nos quedemos solamente con lo que nos diga el EBI, que continuemos y avancemos y con los especialistas que sois vosotros intentemos que nos echéis un vistazo a esa valoración que nos han dado. Sí, a ver, una de las sentencias que os he puesto revoca la sentencia a distancia y da el salto. O sea, el juzgado no le puso ningún problema, lo vio claro, que no estaba para desempeñar su profesión habitual, pero la señora dijo, ya, pero es que ni esa ni ninguna. ¿Vale? Pues, claro, por supuesto, si creéis, junto con vuestros especialistas y vuestras especialistas, que sois merecedoras de una calificación superior, por supuesto. La que tenéis nos la van a quitar, que ese es el miedo, ¿eh? O sea, Santa Rita, lo que se da ya no se quita, ¿vale? Entonces, si os han reconocido una total, pues es una total y jugamos, o sea, continuamos para bingo, ¿eh? Pero la que tenemos no nos la quitan. Vale, yo tengo una incapacidad total, no es de la fibromialgia, es por otra enfermedad, entonces sí que tengo ya un 33% por tener ya una incapacidad. Y si yo también tengo fibromialgia y tengo otras cosas, ¿puedo pedir que me la suban el 33?
Sí, es lo mismo, es que no es lo mismo una cosa que la otra, por eso le he preguntado. Si cuando a ti te reconocieron el 33% no tenías el diagnóstico de fibromialgia, que no se contempló, por supuesto, que puedes revisar. Si ya se te contempló, entonces lo que tendrás que hacer es acreditar un agravamiento. A mí no me pidieron mi historial, sino es que era por el corazón y solo me se pidió por eso. No llevé mi historial. Sí. Entonces, yo me he enterado ahora que sí que me pueden subir porque tengo otras cosas. ¿Es así? Vale. Pues muy bien. Todo lo que no se os haya incluido en la valoración, podéis pedir revisión. Y ahora hay un nuevo baremo, pero eso ya os lo explicará mañana Luis. Bueno, una pregunta más y, Vale, y sí, damos yo quería paso a la siguiente preguntar ponente. Si una vez que cumplen los 65 años, si empeora, ya no tienes derecho a ninguna revisión de... A partir de la edad legal de jubilación, la incapacidad permanente ya no se puede pedir. Ya tienes que pedir la jubilación, la que te corresponda, ¿vale? Pero la incapacidad permanente a partir de la edad de jubilación, no, ¿vale? Puedes pasar a la jubilación o quedarte con la que tienes, la que más te interese. No se suelen llevar mucho si la incapacidad es absoluta. Si cobras el 100% de la base, no se suelen llevar mucho, pero es verdad que la incapacidad contributiva está exenta, no tributas, es dinerito al mes, no se te retiene, y la jubilación sí. No, tienes que pedir fecha porque te llegará una cartita y te dirá, hola, ¿qué tal? ¿Qué quiere usted? ¿La que tiene o quiere la jubilación contributiva? Entonces tú elegirás. ¿Te han pasado la jubilación sin preguntar? ¿Pero la subida qué significa? ¿Que te han subido la incapacidad permanente o que te han pasado la jubilación? El dinero, pero por la misma pensión Vale, pero porque te habrán puesto el complemento. Eso tiene que ver con complementos a mínimos y eso no va. No. Eso es muy complicado. Perdonar que cortemos ya porque nos estamos pasando ya de tiempo. En primer lugar, Bueno, muchas gracias. Vale. Mónica, sube, por favor, sube. En primer lugar, quiero pediros disculpas por ponerme las gafas de sol, pero es que justamente tengo lo que es el cristal de la puerta que me está reflejando toda la luz de los espejos y de la calle y tengo fotofobia y sintiéndolo mucho me lo tengo que poner. Porque me molesta mucho y me está produciendo un dolor de cabeza. Vale, gracias. Eso ha sido por eso ponerme las gafas. Bueno, gracias Mónica por todo, por tu gran explicación. Además, si es verdad, tenías muchísima razón. Hay personas que desconocemos que son vías diferentes, la incapacidad y la discapacidad. Y muchas veces cuando nos vienen a las asociaciones hablándonos del tema de que pedir una discapacidad y que la incapacidad y te dicen que es lo mismo, nos toca pues a las que estamos al frente saber explicarles que no, que son vías diferentes y que se rigen por diferentes valores, ¿no? Y gracias por eso y también gracias por estar y sobre todo por la simpatía y lo bien que lo has contado porque a la vez no ha sido pesado, ha sido muy amable. Me alegro. Gracias. Me alegro. Espera, no te vayas. Lo que más os ha gustado ha sido lo de Lady Gaga. Lo sé. ¡Uy! Pero bueno, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.
Ahora vamos a dar paso. Ahora vamos a dar paso a otra compañera de FEDAFI, a Inma de Alficronic, y a la doctora Daniela Díaz. Vale, de acuerdo, Luis. Perfecto, gracias, Luis. ¿Te quieres sentar o no hace falta? Hola, ¿se escucha? Buenas tardes a todas. Mi nombre es Inma Zambrano, vengo de la Asociación de Fibromialgia Alficroni de Sevilla, bueno, Lebrija, Sevilla. Y pertenecemos ya desde que empezó Luisa con sus cositas de siempre ir avanzando de formar la federación. Formamos nuestra asociación, aunque estemos muy lejos, pero formamos de la Federación FEDAFI también hace ya varios años. Y me gustaría decir que desde que la conozco, siempre cuentan con nosotros y nosotros con ella. Y estoy aquí para presentar a la doctora Daniela Díaz, especialista en Medicina Interna de Axtire, Castellón, y su tema va a ser el COVID persistente. Buenas tardes, yo soy Daniela Díaz Carlotis, vengo en representación del Grupo Asires. Quiero darles las gracias en primer lugar por la invitación y a mis compañeros que son, aparte de yo que soy médico internista, también hay un grupo de médicos de familia que también vemos pacientes con fibromialgia en consultas y también pacientes que han pasado el COVID. Estuvimos muy a pie del cañón durante la fase de la pandemia, pero también tenemos pacientes con COVID persistente que seguimos en las consultas. Voy a hacer lo que hizo la compañera de pasar adelante por... ¿Lo dejo aquí? Esto lo dejo aquí. Eso, aquí. Gracias. Muy bien, porque yo de esto de hablar en micrófono poco. Bueno, la charla, como les comenté, se trata de COVID persistente y fibromialgia. Creo que es un tema que es bastante prevalente, sobre todo a día de hoy vemos muchos pacientes que tienen COVID persistente, long COVID, y aquí lo importante es un poco separar o asociar pacientes con fibromialgia. Bueno, si me puedes pasar la diapositiva. Pues bueno, como soy internista, quiero comenzar a modo de cómo hacemos nosotros nuestras sesiones de manera práctica, que es al estilo de un caso clínico, que creo que es la manera más práctica de entender las patologías, ¿vale? La siguiente, por favor. Pues bueno, se trata de una mujer de 54 años, con antecedentes de fibromialgia desde los 44, aparte es hipertensa, tuvo una gestación y un parto natural, no tiene hábitos tóxicos, la sigo en la consulta, es una paciente que lleva una dieta saludable, realiza actividad física de manera habitual,
practica pilates. Con respecto a su peso, al diagnóstico tenía sobrepeso, pero desde que comenzó con la dieta y al entender y comprender la importancia de la dieta para su enfermedad, está en un peso normal. Como tratamiento médico solamente está con vitaminas y con una terapia de reemplazo hormonal porque también estaba pasando el climaterio. Y bueno, de profesión es educadora y sigue trabajando como educadora infantil. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Vale. Pues bueno, la paciente de consulta porque desde hace 6 meses padeció la infección por COVID, ¿vale? Que inicialmente lo presentó como un cuadro agudo, que lo llevamos a través de la consulta, pero lo pasó en su domicilio. Y el cuadro era pues, de febrícula, fatiga, tos y diarrea, ¿vale? El cuadro agudo remitió, esta infección se confirmó mediante antígeno y PCR en nuestras clínicas y no requirió, como les comenté, ingreso hospitalario. Pero la paciente pasa la fase aguda y persisten varios síntomas y aparecen síntomas que presentaba anteriormente por su fibromialgia, pero que estaban controlados. Estos síntomas son aumento del dolor osteomuscular de manera generalizada, una fatiga intensa y el insomnio que en la fase inicial del diagnóstico de la enfermedad de la fibromialgia lo presentaba y que estaba controlado, vuelve a aparecer. ¿Vale? Y además comenta, algo que comentan muchos pacientes, que es la niebla mental, ¿vale? Y ya está presentando estos síntomas ya desde hace 6 meses. Bueno, todo esto le hace que experimente una depresión reactiva a todos estos síntomas. Entonces, en nuestra consulta realizamos una exploración física, le solicitamos una serie de batería de pruebas para descartar otras enfermedades, ¿vale? Pedimos una analítica, la cual es una analítica completa con hemograma, bioquímica con función renal, perfil hepático, perfil lipídico, vitaminas, pedimos un sedimento de orina, pedimos una ecografía también abdominal, le pedimos una radiografía de tórax, pedimos que también la valore el cardiólogo, se le hace un ecocardiograma y todas estas pruebas salen normales. También volvemos a determinar la PCR de COVID, ¿vale? Porque en algunos pacientes puede seguir siendo positiva a pesar de que pase el tiempo, pero bueno, en el caso de esta paciente la PCR era negativa. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como les he comentado, todas las pruebas y valoraciones en un par de consultas más, vemos que todo es normal, entonces se descartan otras enfermedades y este cuadro nos orienta a que es una paciente que tiene un síndrome COVID persistente con un empeoramiento de su fibromialgia. Bueno, vamos a detener un momento aquí el caso y vamos a pasar ya de lleno a materia, ¿no? Siguiente diapositiva. Vale. Bueno, vamos a irnos atrás al 11 de marzo del 2020. Declaran la pandemia mundial por la enfermedad de SARS-CoV. Inicialmente los médicos estábamos, igual que la sociedad, pues en pañales. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Inicialmente veíamos que los pacientes presentaban sobre todo síntomas respiratorios, muchos llegaban a ingresar en hospitalización, muchos pacientes terminaban en la UCI, muchos pacientes también murieron, ¿vale? Y inicialmente parecía que el foco del virus era el pulmón, ¿no? Porque lo que se veía eran sobre todo neumonías muy graves, ¿no? Pero a medida que van pasando los días, que van pasando los meses, vamos viendo que no solamente este virus tiene predilección por afectación a nivel del pulmón, sino que afecta otros órganos. Yo creo que no se deja ninguno por afectar, ¿vale? Desde el cerebro, el corazón, la piel, el hígado, todo. Y sabemos que esta afección aguda es por un daño propio del virus, por un daño al endotelio, por la presencia de hipercoagulidad que genera trombosis y también por alteraciones autoinmunes que se producen en respuesta de nuestro cuerpo al virus. Y hay una estimulación excesiva de nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Todo esto conlleva a una hiperinflamación, ¿vale?
Siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente. Vale, entonces, bueno, en la fase aguda de la infección por el SARS-CoV, sabemos, porque probablemente todos lo hemos pasado ya, algunos en una escala de abanicos con menos o más síntomas, ¿vale? Pero podemos tener algunos de estos sintomatologías y los pacientes que ingresaban tenían los síntomas de tos, disnea, fiebre, mialgias, artralgias, fatiga intensa, alteraciones del gusto y del olfato, síndromes gastrointestinales, lo más frecuente era la diarrea, algunos pacientes experimentaban síncopes, migrañas, etc. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, pero vamos a adentrarnos en bibliografía, ¿vale?, de diferentes revisiones para saber cómo surgió el concepto y la entidad del COVID persistente. Entonces, yo traigo algunos estudios que son claves para nosotros los médicos, que fueron los que nos fueron abriendo como los ojos de que aparte de esa infección aguda había una serie de procesos, pero había uno en particular que luego ya se ha establecido como el COVID persistente. Un primer artículo que, si pueden ver, fue en junio del 2020, a meses del inicio de la pandemia, que se publicó en una revista de impacto, que es el New England Journal of Medicine. Es un estudio francés con una muestra de pacientes pequeña, de 58 pacientes, que los estuvieron siguiendo tras el alta. Y ya en ese estudio, estos médicos observaban que los pacientes con un porcentaje elevado de casos presentaban síntomas como falta de atención, desorientación, anosmia, fatiga. Esos síntomas, ¿no?, nos recuerdan de lo que estamos hablando del COVID persistente, pero estamos hablando del 2020, que ya ha pasado tiempo. Siguiente diapositiva. Y, bueno, entonces ya a nosotros, los médicos, nos sonaba ya que había más síntomas y además de la fase aguda, ¿no? Luego se publica otra revisión en la JAMA, que es también una revista de impacto, donde ya establece, ¿vale?, porque es un número importante de pacientes, 179 pacientes, y donde se le realiza un seguimiento durante 60 días, estamos hablando de un seguimiento de 2 meses, y da como resultado que el 87.4% de estos pacientes presentaban síntomas ya no de fase aguda, ¿vale?, y una variedad de síntomas importantes. Si ven esta gráfica, salen diversos síntomas, ¿vale?, y están dibujados la fase aguda en negro y la fase crónica, por así decir, que es el COVID persistente o post-COVID, que es el seguimiento donde se mantienen esos síntomas. Y estos síntomas son los que conocemos como la astenia intensa, las alteraciones del gusto y el olfato, la falta de la disnea, las cefaleas, las artralgias, las mialgias. Algunos pacientes pueden presentar tos seca, algunos pacientes pueden presentar requerimientos de oxígeno a pesar de ya haber pasado la fase aguda de la enfermedad. Pues bueno, se ve ya en este estudio, con una muestra de 179 pacientes, que el 87.4% de los pacientes presentaban síntomas posterior a la fase aguda. Y si se dan cuenta que la cantidad de síntomas, más de 3 síntomas, lo presentaba más de la mitad de la muestra, el 55%. La siguiente diapositiva. Pues bueno. Luego, el estudio ya que determina y clasifica el COVID persistente es este estudio que es por Al-Baldin y colaboradores, donde ya establecen esta entidad, comentan que se trata de la persistencia de síntomas o la aparición de secuelas después de las 4 semanas de la fase inicial, la fase aguda, y ya la clasifican en un COVID subagudo que se encuentra entre las 4 y 12 semanas y un COVID crónico o COVID persistente cuando son más de 12 semanas con la persistencia de síntomas. Una cosa que es muy importante remarcar, ¿vale?, y creo que ahí es clave el estar con profesionales que vean de manera integral al paciente, como pueden ser los médicos de familia y los médicos internistas, es que para el diagnóstico del COVID persistente se tienen que excluir otros diagnósticos. Pasa lo mismo que con la fibromialgia, ¿vale? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la iconografía de este trabajo, ¿vale?
Si ven, hay unas gráficas donde se ve replicación viral, ¿vale? Al pie de la gráfica están las semanas. Pueden ver que la carga viral disminuye, ¿vale? Pero y van pasando las semanas y ven que a partir de las 12 semanas pueden establecerse cualquiera de estos síntomas que van por apartados de órganos. Aquí, de manera general, pues fatiga, declinación de la vida, dolores musculares, debilidad muscular. A nivel del apartado pulmonar pueden tener disnea, tos, persistencia de requerimientos de oxígenos. A nivel cerebral pueden presentar ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, síndrome postraumático. Alteraciones cognitivas, la más frecuente es la sensación de niebla mental, dolores de cabeza. A nivel del corazón, el paciente puede experimentar palpitaciones, dolor de pecho. A nivel vascular, pueden presentarse tromboembolismos, presentados como tromboembolismos pulmonares o también enfermedad tromboembólica venosa periférica, como una TVP. A nivel renal, puede presentarse una enfermedad renal crónica y hasta puede afectar la piel, diferentes tipos de lesiones, pero también lo más frecuente es la pérdida de cabello. Siguiente diapositiva. Entonces, en esta guía, en este estudio ya remarcan que en función de los síntomas que comente el paciente, el médico tiene que incidir en la realización de estudios. Un ejemplo, si el paciente me cuenta a mí que tiene disnea, palpitaciones, pues yo tengo que enfocarme a pedir pruebas relacionadas a esos síntomas, pues una analítica, una radiografía de tórax, si es necesario un TAC de tórax, una espirometría para ver la capacidad pulmonar de ese paciente, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo. O sea, tengo que orientar los síntomas que tiene el paciente a la solicitud de pruebas específicas para ir descartando que no pueda tratarse de otra cosa, porque el paciente puede decirme que tiene disnea y luego yo no puedo pensar que porque ha pasado el COVID tiene un COVID persistente. Eso me hace que tengo que explorar y solicitar pruebas, porque luego puedo tener que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, que tiene un TEP. Entonces ese paciente tengo que anticoagularlo, tengo que ponerle oxígeno, o sea, tiene un tratamiento específico, ¿vale? Entonces ya ahí apuntaban de que sí, que esta entidad existe, que tenemos que hacer caso, pero que tenemos que hacer un estudio enfocado en los síntomas que presenta el paciente para descartar enfermedades que podrían tener, y más pasando una enfermedad aguda como el COVID. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es un poco la fisiopatología del COVID agudo, ¿vale? Que sabemos que en la fisiopatología de esta enfermedad hay un daño viral directo del virus a las células del organismo, pero también existe un daño del endotelio, de nuestro endotelio, cómo se comporta en la relación con el virus. Se producen lesiones microvasculares, hay fenómenos de hipercoagulabilidad, que eso favorece a la producción de trombosis, ¿vale? También se producen alteraciones del sistema inmunológico. Hay una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico al virus, ¿vale? Y eso produce un estado de hiperinflamación, ¿vale? Siguiente diapositiva. Y esto se perpetúa, este estado de inflamación que se cronifica, ¿vale? Es lo que luego desencadena el COVID persistente. Y esta es la fisiopatología del COVID persistente, que se proponen mecanismos que actuarían de forma conjunta. Por un lado, la persistencia de virus en algunas zonas, como zonas de reservorios del virus. En algunos pacientes con COVID persistente hacemos determinaciones de PCR y los pacientes siguen teniendo carga viral, ¿vale? Positiva, se ve PCR positiva, pero en otros pacientes con COVID persistente no, ¿vale? Entonces, pero puede ser que los test no lleguen a identificarlo. Luego se producen cambios fisiopatológicos específicos como alteraciones inmunológicas, un estado de inflamación crónica, trastornos de la microvascular, alteraciones metabólicas y alteraciones de nuestro sistema autoinmune también, ¿vale? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, como hemos comentado, la fisiopatología del COVID, que la tenemos aquí, neuroinflamación, inflamación crónica, permeabilidad de la barrera hematocefálica, péptidos proinflamatorios y citocinas de manera crónica. Y todo esto que estamos hablando de la fisiopatología del COVID persistente, también, si nos vamos a revisar la fibromialgia, pues son
términos que también se ven en la fibromialgia. Yo eso lo voy mencionando porque ahí viene la complejidad de los pacientes con fibromialgia y que hayan pasado el COVID, que puedan tener síntomas de COVID persistente. Siguiente diapositiva. Vale. Entonces, como hipótesis para hablar del COVID persistente, se piensa que hay una persistencia de anticuerpos tras haber padecido la infección por el SARS-CoV-2 contra distintas proteínas del organismo. Y en el caso de la fisiopatología de la fibromialgia, hay estudios como el de Goebel que avalan, ¿vale?, que también existen anticuerpos del organismo que atacan fibras y a nivel del sistema nervioso central del organismo de la persona afectada. Entonces, este estudio lo que hicieron fue, en ratones, quitaron suero de pacientes con fibromialgia y lo pusieron en los ratones. Y otros pacientes que no tenían la afectación le pusieron suero también a otros ratones. Y lo que vieron es que los ratones que se le administró las inmunoglobulinas del suero de pacientes con fibromialgia mostraron una hiperalgesia, la estimulación mecánica y fría. Entonces, esto lo que quiere decir que estos hallazgos evidencian mecanismos de autoinmunidad mediada por autoanticuerpos con especificidad todavía no determinada. Entonces, esto es lo que nos podría hacer pensar que la fibromialgia y el COVID persistente podrían compartir mecanismos fisiopatológicos similares, siendo entidades diferentes. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto a la sintomatología del COVID persistente, que ya hemos ido hablando, ¿vale?, los vuelvo a resaltar: fatiga extrema, alteraciones cognitivas, artralgias, mialgias, disnea, cefalea, insomnio, ansiedad, depresión, alteraciones del gusto y el olfato. Son síntomas que también nos hacen pensar en los síntomas que puede presentar un paciente con fibromialgia. Todavía complica más el asunto. Siguiente diapositiva. Bueno, una cosa que pienso yo y que pensamos los médicos, y a partir de ahí se han realizado estudios, es: ¿tienen los pacientes con fibromialgia mayor probabilidad de padecer COVID persistente tras infección por SARS-CoV-2? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, con esto se han realizado diversos estudios, pero yo le he traído uno que se ha realizado aquí en España por 2 hospitales, uno en Madrid, el Gorrió Marañón, y el Hospital Clínic de Barcelona. Este fue un estudio retrospectivo donde se hizo seguimiento a pacientes que habían padecido el COVID, ¿vale?, y que habían estado hospitalizados por neumonía, ¿vale? Y había un grupo de pacientes con fibromialgia, había un grupo de pacientes con enfermedades inflamatorias tipo artritis reumatoide, Sjögren, vasculitis, del grupo de pacientes de consultas de reumatólogos y de médicos internistas. Entonces, se estudiaba sobre todo la severidad de 3 de los principales síntomas, que era fatiga, sensación de sueño no reparador y empeoramiento cognitivo. Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Bueno, ahí está el número de pacientes. Habían 78 pacientes con fibromialgia y 56 pacientes con enfermedades reumatológicas. Como comenté, eran pacientes que habían estado ingresados en un hospital por neumonía COVID y se les realizó un seguimiento de más de 60 días. Entonces, ¿qué es lo que arrojó este estudio? Como estadísticamente significativo, lo que reportó es que los pacientes con fibromialgia tenían más síntomas en la fase aguda, ¿vale? Y luego que los pacientes con fibromialgia tenían mayor número de síntomas que se quedaban persistentes. O sea, que en parte esa pregunta que nos hacíamos anteriormente en este estudio lo que respalda es que son pacientes que son más susceptibles a cronificar síntomas de COVID persistente. Siguiente diapositiva. Como conclusiones de este estudio, se tiene que tanto el estrés mental y físico asociado al COVID puede empeorar los síntomas de pacientes con fibromialgia e intensificar el sufrimiento. Según la bibliografía, los síntomas de COVID persistentes son similares a la fibromialgia, que lo hemos estado revisando. Los datos sugieren que son entidades diferentes, como hemos comentado, pero que comparten mecanismos fisiopatológicos similares. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a un segundo caso clínico, que siempre esto le da más práctico la charla, ¿vale? Esta es otra paciente de mi consulta, ¿vale? Yo le realicé el diagnóstico de su fibromialgia y la he estado tratando ya durante 5 años.
Tiene 45 años, la seguimos en la consulta y ella viene a consulta por presentar desde hace 4 meses dolores musculares, cansancio, insomnio. Ella comenta que ese insomnio es porque tiene las piernas inquietas durante la noche, sobre todo. También comenta una excesiva pérdida del cabello y un embotamiento mental. Con respecto a sus antecedentes, como le comenté, ella tiene el diagnóstico de fibromialgia, pero en consultas previas estaba con una evolución clínica muy buena. La paciente es una paciente que tiene mucho empoderamiento de su enfermedad, conoce muy bien la enfermedad, ha estado un tiempo con antidepresivos, con duloxetina, y también consultó a un nutricionista donde le pautaron una dieta vegetariana, que fue la decisión que ella tomó. Practica yoga varias veces a la semana, camina, volvió a su profesión, que es enfermera. Entonces, ella cursaba una evolución muy buena de su enfermedad, pero, como les comento, desde hace 4 meses atrás, está presentando unos síntomas que le recuerdan a los síntomas que presentó o que ha presentado por su enfermedad, que es la fibromialgia, ¿vale? Entonces, como es enfermera, ya había pasado el COVID, que lo había pasado como una infección respiratoria bastante banal, y le habíamos realizado seguimiento en la consulta, pero había ido bien. Pero claro, ella relaciona que estos síntomas que está teniendo pueden ser debidos a COVID persistente. Una cosa que también comenta es que desde hace unos meses, 6 meses atrás, está teniendo un acortamiento de sus ciclos menstruales. Sus ciclos están siendo de 21 días. Cuando le viene la regla, son reglas muy abundantes. Sí, entonces, bueno, siguiente diapositiva, yo la veo en la consulta y le comento que, bueno, que vamos a explorarla y vamos a pedir una serie de pruebas para descartar otras enfermedades, porque, como les he comentado, para llegar al diagnóstico de COVID persistente tenemos primero que descartar muchísimas enfermedades y tenemos los médicos nos tenemos que ayudar de los síntomas y vamos siendo como una especie de detective. O sea, a partir de los síntomas que nos va contando el paciente, nosotros vamos profundizando y estudiando qué podría ser lo que le está pasando a esta paciente, ¿no? Entonces, bueno, entre las pruebas que le pido una analítica y en esa analítica me revela que tiene una anemia, una hemoglobina de 10, cuando ella tenía hemoglobinas previas normales de 13. Y esa anemia es una anemia con un volumen corpuscular bajito, que eso es bastante sugerente de una anemia ferropénica, lo cual me lo especifica en la bioquímica, que pide un perfil del hierro y vemos que tiene una ferritina muy bajita. Entonces la paciente tiene una anemia ferropénica. Como me había comentado la paciente lo de las alteraciones de su ciclo menstrual y de esas reglas tan abundantes, le había pedido también una ecografía abdominopélvica, ¿vale? Donde ya el radiólogo me informa de que la presencia de un gran mioma uterino, que podría ser una causa de la anemia, ¿vale? Luego, yo le sugerí otra serie de pruebas para descartar otras posibles enfermedades, entre ellas una placa de tórax, la cual era normal, una ecografía mamaria, la cual era normal, un ecocardiograma normal, un perfil tiroideo normal, otras vitaminas como fólico, B12, vitamina D, las cuales eran normales, un perfil renal, hepático, el cual era normal. Entonces, bueno, con todo esto yo le digo, mira, tenemos una anemia ferropénica, probablemente en tu caso esta anemia esté sido producida por ese mioma y los síntomas que estás teniendo de cansancio, de insomnio por las piernas inquietas, la niebla mental, puedan estar relacionadas con esta anemia por ese mioma. Entonces le mando al ginecólogo para que le haga una revisión y le pauto hierro oral, ¿vale? Siguiente diapositiva. Pues el ginecólogo la ve, confirma que tiene un mioma y una de las opciones que le da, como era un gran mioma, es hacer una histerectomía. La mujer es bastante joven, ¿vale? Tiene 45 años y esa opción pues no le parece del todo clara, vuelve a consultar, me comenta y yo le digo, mira, vamos a que te valore un radiólogo intervencionista porque el mioma pues, puede ser haciendo una histerectomía, dejando los ovarios, pero también se podría valorar la embolización de las arterias uterinas, que es una manera de quitar como el suministro de sangre a ese mioma y así como debilitarlo hasta que desaparezca. Y continúa con el hierro oral. Siguiente diapositiva. Pues bueno, la paciente finalmente acepta porque ve que es más beneficioso para ella preservar su útero y hacer este procedimiento, que es bastante sencillo, y se lo realiza y a partir de ahí se resuelven las alteraciones menstruales porque el mioma desaparece, se resuelve la clínica, la sintomatología que ella
pensaba que estaba relacionado con a un COVID persistente porque lo había pasado muchas veces porque aparte era enfermera, y la analítica de control a los 3 meses, normal, una hemoglobina de 13, el hierro normal, bueno, ella otra vez, perfecta como antes, bien, ¿vale? Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, este caso lo traía porque creo que es un caso bastante práctico, donde sí, es importante conocer y saber la existencia del COVID persistente, saber que las pacientes con fibromialgia pueden pasar el COVID y tienen más riesgo de presentar COVID persistente, porque hay estudios que lo avalan, ¿vale? Pero no podemos olvidar que podemos tener cualquiera de otras entidades que podrían ser la causa de la enfermedad y no achacarlo todo a que sea COVID persistente, porque si no, pues todos habríamos pasado el COVID, entonces todos tenemos ya como primera opción en un diagnóstico diferencial de síntomas el COVID persistente y no puede ser. Y como hemos comentado, pues el médico tiene que ir siendo como un pequeño detective y a partir de los síntomas tiene que ir buscando y descartando enfermedades para poder llegar al diagnóstico del COVID persistente. Entonces, como conclusiones, la importancia de la conciencia de ambas condiciones, del COVID persistente, de la fibromialgia y de ambas entidades, ¿no? Tener presente que los síntomas se superponen en los pacientes con fibromialgia, ¿vale? Destacar las posibles explicaciones sobre la COVID para desencadenar o exacerbar la fibromialgia. Ahí es necesario realizar más estudios, ¿vale? Considerar las dificultades para distinguir entre los síntomas del COVID persistente, la fibromialgia y otras entidades. Importancia de la valoración integral y holística del paciente para brindar un diagnóstico correcto y un enfoque terapéutico individual. Y reconocer las ventajas del enfoque holístico y la importancia del manejo del dolor, la nutrición, la actividad física, la fisioterapia y la terapia cognitivo-conductual para ambas entidades. Siguiente diapositiva. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias, Daniela. Quisiera hacerte una pregunta. Claro, por supuesto. Porque cuando pasó todo el tema del COVID, sí, la Sociedad Científica, Sociedad de Médicos de Familia, sí, sacó una guía donde explicaba la cantidad de síntomas que sufrían los pacientes con COVID persistente. Me llamó mucho la atención cuando lo estuve revisando porque son síntomas que estamos pasando los pacientes con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. Entonces, esta guía, al final, lo que nos viene a dar es la razón a este colectivo que llevamos tantísimos años reivindicando que estas enfermedades pueden ser el desencadenante un virus. Sí, así es. Entonces, entre las hipótesis para la fisiopatología de la fibromialgia se piensa que pueden ser una de virus y muchos virus están implicados y el COVID también, ¿vale? Eso lo respaldan estudios. Pasa que yo creo que inicialmente, como comentaba, ¿no? Todo el mundo estaba en pañales, no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Inicialmente lo veíamos como una infección puramente pulmonar y luego vimos que la afectación era a todos los órganos. Y luego se vieron las evidencias de que habían pacientes con un alto porcentaje que persistían sintomatologías porque existen una serie de fenómenos autoinmunes, fenómenos inflamatorios y que esa fisiopatología del COVID persistente la comparte la fisiopatología de la fibromialgia. Lo que pasa que se necesitan más estudios para respaldar esas hipótesis. ¿Los estudios se están realizando con pacientes con fibromialgia ya que hayan pasado el COVID? Sí. Porque yo he participado en estudios donde trabajo y sé que, o sea, yo hablándote desde mi persona, pero sé que sí, que a nivel mundial se siguen haciendo estudios, sí. El problema que estamos teniendo es que desde la Sociedad Científica Española, a nivel médicos internistas y todo esto, nos estamos encontrando que también sacaron su propia conclusión y estuvieron haciendo. Una de las propuestas fue, yo tuve en un congreso, en unas jornadas online, tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Sociedad de Medicina Interna, de médicos internistas, y le dije que por qué no, que fue al inicio, decía que los estudios se estaban realizando a personas que no tenían fibromialgia, entonces le comenté que era necesario que cogiese a las personas con fibromialgia, participáramos en ese estudio, porque realmente muchísimas de los pacientes que lo sufren han empeorado.
han empeorado. El caso es que nos estamos encontrando que en esos estudios no nos admiten. Y ahí es donde estamos, digamos, de alguna manera reivindicando que esto se debería de hacer, porque simplemente hoy en día en la sanidad pública, por ejemplo, en el momento que te ven fibromialgia y tú has pasado un COVID y has empeorado, automáticamente los reumatólogos te deniegan la consulta. Ya, entonces, eso no debería ser. Pero No, está para pasando. nada. Entonces, no debería ser, es lo que te digo, es lo que comenté en la charla. Todo lo contrario, es escuchar y es hacer estudios basados en los síntomas que cuenta el paciente. Lo de los estudios que comentas, inicialmente los estudios se hacían a los pacientes que habían pasado el COVID y no se hacían exclusión, pero luego se han estado haciendo como subestudios de pacientes, pues como este que les he traído, que eran pacientes de consultas de reumatología y medicina interna, y se comparaban pacientes con fibromialgia y pacientes con enfermedades autoinmunes. Y ahí en las conclusiones se veía que los pacientes con enfermedades autoinmunes lo que tenían eran complicaciones y mayor número de días ingresados en el hospital frente a las pacientes con fibromialgia. Pero en los pacientes con fibromialgia lo que pasaba era que persistían los síntomas. Aparecía el COVID persistente con más frecuencia que los pacientes con enfermedades reumatológicas. Ahí pues hay que seguir haciendo investigación, ¿es así? Sí, sí. Gracias. Claro. A ver, en el tema de las vacunas, date cuenta que contábamos con diversas. Está la de AstraZeneca, que fue la que luego se ha quitado. Estaban las de Pfizer. O sea, depende de la vacuna que haya sido, depende mucho del sexo. Sabemos de por sí que no respondemos, nuestro sistema inmunológico no depende igual de una mujer que un hombre. Depende también de la base genética que... Ahora avanzamos mucho en genética, pero todavía nos queda mucho que tenemos. Depende también de nuestra epigenética, ¿vale? Que la epigenética es cómo nuestros genes se desarrollan en el medio ambiente. Entonces, es una pregunta que es muy interesante, ¿vale? Pero que es difícil de contestar porque no podría yo hablarte con seguridad, porque son tantos factores que se tienen en un individuo para decir que esto ha desencadenado esto, cuando hay tantos factores que no puedes quitar, no puedes dar una respuesta a esa pregunta, pero que seguro que sí, o sea, el virus, las vacunas, todo manipula nuestro organismo, nuestros genes, pero es muy complicado eso. Bueno, no vamos a hacer más preguntas por ahora porque ya llevamos 6 minutos de retraso en la comida, pero como creo que comes con nosotros, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, Muchas si no te gracias. molesta, Vale. puedes subir, por favor. Claro.